Buenos días, hermanos. El Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Qué gusto, qué honor poder estar frente a ustedes a través de estos medios una semana más que el Señor nos permite estar reunidos a través de este medio y seguir edificándonos a través de la palabra del Señor. Y también podemos ver que el Señor una semana más nos ha sostenido, nos ha guardado y nos ha dado la oportunidad para conocerle más a través de su palabra. Vamos a continuar estudiando, pasando por las palabras del apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 3 y seguimos considerando el tema de los diáconos. Entonces vamos a abrir las escrituras en 1 Timoteo capítulo 3 versículos 8 al 13. Y hermanos, los invito a estar en este tiempo con reverencia, con mucho regocijo también, pues estamos ante la palabra del Señor. Y mi oración es que Dios verdaderamente esté preparando o haya preparado su corazón para recibir el consejo de nuestro Dios. Ahora vamos a leer 1 Timoteo 3, versículos 8 al 13. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Santo, queremos darte las gracias porque nos permites estar frente a tu palabra después de que cada uno de nosotros en nuestros hogares hemos puesto en práctica las disciplinas espirituales, los medios de gracia, hemos usado los medios de gracia. Ahora, Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra. Sabemos, oh Dios, que tú usas esos medios de gracia, no solamente para que nosotros exaltemos, glorifiquemos tu nombre, invoquemos tu presencia, sino también, Señor, para que nuestros corazones sean preparados para recibir tu palabra. Y es mi oración, Señor, que tú puedas verdaderamente hayas preparado el corazón de cada uno de mis hermanos para que puedan, Señor, estar con sus oídos bien abiertos, con sus ojos bien atentos a la ley de tu palabra y un corazón dispuesto, humillado a recibir tu consejo, no solamente para recibir información, sino también, Señor, para ser transformados por el poder de tu Santo Espíritu a través de tu palabra. Y entonces, Señor, que nosotros podamos darte ese culto que te agrada, ese culto que es racional. Señor, glorifica tu nombre, exalta el nombre de Jesucristo, humíllanos a nosotros. Y también, Padre Santo, promueve la santidad entre tu iglesia, de tal manera que seamos una iglesia que nos comportemos conforme a tu voluntad, oh Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, rápidamente quisiera hacer una recapitulación de los puntos que estuvimos viendo antes de entrar a los requisitos del diácono. Era necesario, por lo que yo había mencionado en el sermón anterior, por la falta de claridad que hay en la mente de muchas iglesias, incluyendo a los pastores, en cuanto al oficio del diaconado,
porque lamentablemente muchas iglesias no tienen diáconos en ellas por ignorancia, no saben cómo preparar a hombres para el diaconado y aplicar este oficio. Y otras iglesias, especialmente los pastores, por prejuicios que tienen de este oficio del diaconado, pensando en que personas pueden sublevarse contra el pastor o los pastores, entonces evitan instalar diáconos en las iglesias. Pero hermanos, nosotros no podemos pasar por alto esto. Esto es algo que Dios, como terminamos meditando en la semana pasada, tanto los pastores, los diáconos y otros dones que Dios ha dado a la iglesia, es una expresión, una muestra de el amor y el cuidado que Dios tiene para cada uno de nosotros, no solamente para los pastores, sino también para cada uno de los santos que conforman las iglesias locales, porque Dios está usando a estas personas para cuidar de su iglesia. Entonces, vimos en primer lugar el fundamento bíblico para establecer diáconos en la iglesia. Y estuvimos viendo en el libro de los Hechos, porque ahí fue en donde es ahí en donde tenemos la primera referencia a los diáconos. Luego estuvimos viendo la definición, lo que significa esta palabra diáconos. Es un servidor, alguien que está sirviendo a los santos y específicamente a sus necesidades físicas. Algunos no solamente se dedican a atender las necesidades físicas, emocionales de los santos, sino también por la gracia de Dios, Dios ha dotado a algunos para que puedan también enseñar, como fue el caso de Felipe, como fue el caso de Esteban, que prácticamente la labor de ellos fueron de evangelistas. Ellos proclamaron el evangelio. Y estuvimos viendo cuál era esa labor de ellos, como por ejemplo recolectar las ofrendas que la iglesia trae en gratitud al Señor y distribuir esas ofrendas para prevenir pobreza, donde quiera que se manifieste esa pobreza, entendiendo que no era un comunismo, como muchos quieren ver en las páginas de las Escrituras, que la Biblia habla de comunismo, pero eso no es así. Y también una labor espiritual que iba a afectar las emociones también por medio de las oraciones y las palabras de exhortación, de ánimo que iban a dar estos diáconos, basadas obviamente en las Escrituras, con el fin de consolar y alentar a los angustiados. Luego estuvimos viendo la relación que hay entre el oficio del pastorado y el oficio del diaconado. Ninguno es más que otro. Si bien hay una sujeción de los diáconos a los pastores, porque al final los pastores son los responsables, aún sobre las vidas de los diáconos, pero los dos hacen un trabajo complementario. Y lo que hacen los diáconos es aliviar la carga de los pastores y facilitar la labor que ellos hacen para que puedan dedicarse con toda libertad a estudiar la palabra del Señor, a prepararse para predicar, para dar ese alimento espiritual y también para ocuparse de la oración o las oraciones. Y entonces vamos a estar viendo las cualidades, pero antes también estuvimos viendo, porque la Escritura, aquí en este pasaje de 1 Timoteo 3, nos habla acerca de las mujeres. Y algunos vimos la base bíblica, porque hay una discusión si Pablo está mencionando a las esposas de los diáconos o a mujeres que se dedicaban a un servicio que algunas iglesias las denominan como diaconisas, aún dentro de la ortodoxia. Entonces estuvimos viendo la defensa a favor de las diaconisas y también la defensa a favor de las esposas. El asunto aquí es que nosotros podríamos ver, ¿sí?, claramente, que Pablo se refiere a un grupo de mujeres que eran apartadas, llamadas por el Señor, capacitadas por el Espíritu Santo, para dedicarse al servicio de los santos,
y para auxiliar a los diáconos. Se entiende que ellas no iban a hacer un servicio de enseñanza, no iban a ejercer ese ministerio de enseñanza a la iglesia, sino iban a ser servidoras auxiliares para los diáconos. Entonces vamos ahora a considerar en esta mañana los requisitos del diácono. Y empiezo con estas preguntas. ¿Anhela usted este oficio? A la luz de lo que hemos estado viendo, puede ser que usted se haya sentido inquieto, o ha puesto usted su corazón en ello, o le emociona más otro tipo de llamado o ministerio. Son preguntas que, como les digo, hermanos, mi deseo es ver a la iglesia caminar sobre lo que la Biblia en este capítulo 3 de 1 Timoteo le indica a la iglesia, y mi deseo, mi oración, mi anhelo es ver cómo Dios nos levanta hombres entre nosotros para ser pastores y para ser diáconos, porque esto es parte de una iglesia saludable. Pero es importante que nosotros también nos inquietemos y nos preguntemos si Dios nos está llamando, si Dios nos está inquietando ahora. Esto es muy importante para tomar en cuenta. Con el fin de llevar a cabo tan digna tarea, los diáconos, tanto como los ancianos, deben ser hombres llenos de fe y llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 6, versículo 3, nos dice: busquen o buscad, pues, hermanos de entre vosotros. Noten esto, hermanos entre vosotros. ¿Qué es lo que hacen hoy en día muchas iglesias? Buscan pastores o diáconos de otras iglesias que no están entre la iglesia. Y yo me pregunto, cuando me entero de iglesias que hacen esto, ¿qué será que Dios no está capacitando a los creyentes en esa iglesia local, que tienen que llamar a otros pastores o a otros diáconos, incluso de otros países? Como decía Pablo a los Corintios, ¿no hay un sabio entre ustedes que juzgue las cosas? Pero notemos cómo los apóstoles son claros. Ahí en Hechos 6:3 dice: busquen pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Para los apóstoles, incluyendo al apóstol Pablo, ¿qué es ser de buen testimonio? ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo se muestran las evidencias de sabiduría? ¿Cómo sabría la iglesia distinguir entre los miembros de su congregación a quienes escoger para encargar la labor del diaconado? No cabe duda, hermanos, que Pablo tenía en mente el suceso de Hechos, capítulo 6, esas palabras del apóstol Pedro, cuando él escribió 1 Timoteo 3, versos 8 al 12. Y el principio establecido por los apóstoles en la iglesia de Jerusalén, Pablo tenía en mente estas cosas. De manera que Pablo enumera las cualidades del pastor en 1 Timoteo 3, versos 12 al 8. Y ahora las vamos a considerar una a una. En primer lugar, el versículo 8 dice que el hombre que va a ser considerado, aclaro esto, no es que va a ejercer el diaconado y vamos a buscar esto en esta persona, no. Antes de ser considerado al ministerio del diaconado, de la misma manera que el ministerio pastoral, dice que debe ser honestos. Estos hombres deben ser honestos. ¿Qué significa esto? Esto es que son dignos de respeto. Para esto la persona no debe ser negligente, no debe ser relajada, sino que toma la vida con mucha seriedad. Ahora, esto no quiere decir que no tiene sentido del humor. Sí tiene sentido del humor, pero se toma la vida con mucha seriedad. Debe ser una persona, cuando decimos que debe ser una persona seria, que toma la vida con seriedad, es una persona cuyo carácter moral y espiritual evoca la estima de los demás. Otra manera de decirlo es una persona seria, serio.
Ahora, no quiere decir que no tiene sentido del humor, sino que señala a una persona decorosa, correcta en sus modales y conducta. Esto es el balance. A veces, muchas veces, nosotros pensamos que una persona seria es una persona que no tiene sentido del humor, que no puede reírse. No estamos hablando de eso. Una persona seria, y según las palabras de Pablo, es una persona que se toma la vida y trabaja en su vida, en el carácter moral y espiritual. Va desarrollándose. Pero tiene sentido del humor también. Pero también denota que los diáconos en su pensar y en sus actitudes interiores debe ser de honorabilidad y respetabilidad, obradas por el Espíritu Santo en él. Y tenemos un ejemplo en la Escritura de una persona que es honesta, que es seria, que se tomaba en serio la vida, que en su interior demostraba que era digna de ser honorable y respetable. Y es Esteban, el diácono Esteban, que nosotros lo encontramos en Hechos capítulo 7. Nos dice la Escritura que era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. En segundo lugar, el versículo 8 nos dice también que estos hombres que son considerados al ministerio del diaconado deben ser sin doblez. ¿Esto qué es? Bueno, esto quiere decir que es de una sola palabra. La doble lengua, hermanos, implica decir que una cosa es verdad aquí y otra cosa es verdad allá, de acuerdo a lo que la gente pensaría. Estoy con un grupo de personas que piensan de esta manera, entonces yo me voy a acomodar a ellos y voy a decir, sí, es verdad. Cuando salgo de este grupo y llego a otro grupo que no cree lo que creía este otro grupo, entonces yo me acomodo a ellos. Y digo, sí, es verdad lo que dicen. Es como nosotros decimos popularmente, va a donde lo lleva la corriente. Esa es una persona que es con doblez, de doble ánimo. Por lo tanto, el que es considerado al ministerio diaconal debe ser sin doblez, implica una falta de amor. El que tiene un espíritu o tiene doble ánimo en su vida, tiene falta de amor por la verdad. Y tiene miedo a la desaprobación humana y una inestabilidad en general. No es estable. Es lo que nos dice Santiago, el hombre de doble ánimo es inestable en sus caminos. Esta persona no dice una cosa a una persona y algo diferente a otra. Alguien que es sin doblez no cambia su discurso, mantiene su posición, se mantiene firme en sus convicciones, en sus pensamientos. Tampoco habla en doble sentido. No es que sabiendo una cosa dice otra cosa, como por ejemplo, y tengo 3 ejemplos que encontramos en la Escritura. En Segundo de Reyes, capítulo 5, versículos 19 al 27, tenemos un hombre llamado Giezi. Y este hombre era un servidor, un compañero de el profeta Eliseo. Si no me equivoco, vamos a ver Segundo de Reyes, el capítulo 5. Segundo de Reyes, capítulo 5, versículos 19 al 27. Segundo de Reyes, capítulo 5, versículos 19 al 27. Dice la Escritura que Naamán llegó a buscar a Eliseo. Naamán estaba lleno de lepra. Y el consejo de Eliseo fue, ve y sumérgete. Le dijo que se sumergiera a un río que era conocido por ser sucio. Y este hombre en su orgullo, Naamán, le dijo que no se iba a meter. Entonces él se fue. Él traía presentes, traía regalos para Eliseo. Y Eliseo no aceptó esos presentes. Y entonces
Dice la escritura, ahí en el versículo 19, él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media lengua de tierra. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, cuando vio que Eliseo no aceptó aquellos regalos, entonces él dentro de sí dijo, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor me envía a decirte, he aquí, vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas, y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuesta de 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa, y luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Y notemos cómo Giezi fue un hombre de doble ánimo. Le dijo una cosa a Eliseo, le dijo que él no había ido a ningún lado cuando verdaderamente él fue movido por su codicia, por su avaricia, fue a pedirle aquellos presentes a Naamán. Pero también tenemos otro ejemplo en Nehemías capítulo 6, versículo 2. Sanballat y Gesem, enemigos de Nehemías y del pueblo de Israel cuando el pueblo estaba levantando los muros. Sanballat y Gesem enviaron a decirme, estas son palabras de Nehemías, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Le estaban diciendo a Nehemías, venga, reunámonos, conversemos. Pero lo que querían hacer era golpear a Nehemías, querían hacerle daño. Y en Hechos, capítulo 5, versículos 1 al 10, no vamos a leer esos pasajes, pero tenemos otro ejemplo. Ananías y Zafira. Ellos querían sorprender, querían llamar la atención de la gente. Dice la escritura que ellos vendieron un campo en tanto, pero ellos sustrajeron de ese dinero y llegaron ante los apóstoles diciendo, vendimos en tanto el campo. Y Pedro, siendo guiado por el Espíritu, se entera de que tanto Ananías como Zafira mintieron. Y por haber mentido al Espíritu Santo, entonces los dos cayeron muertos. Personas de doble ánimo. Entonces, Pablo dice, el diácono no tiene que ser así. El que es considerado al diaconado no tiene que ser así. En su estilo de vida no tiene que hallarse con doblez. Tiene que ser sin doblez. Pero en tercer lugar, vemos en el versículo 8, también Pablo dice, no dados a mucho vino. ¿Qué es esto? Esto es sobrio. Primariamente, lo que Pablo apunta aquí es que el diácono no se refiere solamente a lo que es la bebida alcohólica, de la misma manera como en el anciano, sino en su conducta. Es moderado en el uso tanto de todo lo que él usa, también incluye el vino, si es que lo usa. Pero también la imagen es de una persona bajo control y denota 3 cosas. Primero, que no es arrastrada por las opiniones de los demás. Es una persona genuina, firme, auténtica. En segundo lugar, esta persona no es dominada por sus apetitos.
A esto se refiere con sobriedad, por sus impulsos. Y en tercer lugar, no es envuelta por ligerezas, cosas mínimas. Sufre el agravio, sabe que y tiene en su mente, está consciente en su vida, está consciente que en la posición que tiene, que va a recibir muchos señalamientos, no solamente un grado de honor, sino también muchos señalamientos de parte de los críticos, y entonces no toma las cosas a título personal. Es serio, es honorable. En cuarto lugar, dice también Pablo, no tiene que ser codicioso de ganancias deshonestas. Otra manera de decirlo es, no amante de las ganancias deshonestas. Se contenta con la sencillez. Libertad de la atracción del dinero. Posee esa libertad de atracción por el dinero. Otros motivos deben impulsarlo. Debe haber contentamiento en las providencias de Dios y una mente enfocada en las cosas del cielo. No ama el dinero. Y esto es importante porque el diácono, la labor de los diáconos especialmente, es manejar asuntos financieros, materiales dentro del cuerpo de Cristo. Administrar. Un hombre que ama el dinero no es necesariamente un estafador o un ladrón. Pablo también tiene en mente el hombre que abraza una buena causa como la labor del diaconado por amor de una ventaja material. El codicioso de ganancias deshonestas es también el hombre de espíritu mercenario que se da entero en su búsqueda de las riquezas, ansioso de aumentar sus posesiones, sin importar los métodos, sean justos o sean malos. Y Pablo dice, este tipo de hombre no tiene que estar en el ministerio. Y un ejemplo de este tipo de hombre lo encontramos en Judas. Este hombre, nos dice Juan capítulo 12, versículos 5 al 6. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? La Escritura nos dice que una mujer prostituta llegó a donde estaba el Señor Jesucristo, se derramó ante los pies del Señor, lloró ante los pies de Él, lavó sus pies con sus lágrimas y los secó con sus cabellos y derramó un perfume muy caro de alabastro. Y cuando Judas vio eso, los ojos se le hicieron de estrellitas, pero se indignó también, porque ¿cómo desperdició? Prácticamente estaba diciendo Judas, ¿cómo desperdició ese perfume a los pies del Señor? Eso lo hubiéramos vendido y se lo hubiéramos dado a los pobres. Pero dice Juan, él no dijo esto, no porque se cuidara o tuviera interés por los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Hermanos, la iglesia es un ente donde puede moverse dinero. Se nos cuenta de Jorge Müller, un hombre que cuidaba a niños huérfanos, tuvo un gran ministerio, y de todo el dinero que pasó por sus manos, él no se dejó nada de ese dinero. El dinero era destinado para, sí, obviamente, había dinero, él tenía que sobrevivir, pero él estaba contento con lo que tenía, teniendo sustento y abrigo, con eso estemos contentos. Él nunca buscó enriquecerse, y todo el dinero, las gran cantidades de dinero que pasaban por sus manos, los destinaba para la obra. Y esto es lo que debe pasar también con los diáconos. Simón el mago, otro ejemplo, donde encontramos ahí en Hechos capítulo 8, versículos 9 al 24, no vamos a leer todos esos pasajes, pero usted después los puede leer tranquilamente, pero nos dice la Escritura que este hombre, después de haber escuchado a Felipe predicar el Evangelio, este hombre practicaba la magia, engañaba a la gente, y él aparentemente, y pudo engañar a Felipe de ser un creyente. Y cuando llegó Pedro para constatar lo que estaba pasando ahí en donde estaba Felipe predicando el Evangelio, dice la Escritura que Pedro se efectuó el bautismo del Espíritu Santo sobre un grupo de personas, y Simón vio esto y dijo, yo quiero ese poder. Versículos 18 al 23 del capítulo 8 dice, cuando vio Simón
que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba al Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y es lamentable, hermanos, que hoy en día las iglesias están llenas de muchos, por así decirlo, Simones. Hay muchos Simones en la iglesia. Están por interés económico, por sustraer de lo que hay en la iglesia para sacar provecho de las personas. Y esto no es la voluntad de Dios, y la iglesia tiene que cuidar esto. Que los hombres que van a estar en el púlpito, que van a estar también administrando los bienes de la iglesia, sean hombres no codiciosos de ganancias deshonestas. En quinto lugar, Pablo dice que el diácono debe guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Qué quiere decir esto ahí en el versículo 9? Bueno, tiene profundas convicciones acerca de la fe. No es que está dudoso de lo que dice la Escritura, tiene profundas convicciones acerca de la fe. Parece que la conciencia está directamente incluida en la fe. Fe en buena conciencia. Esto nos debe llevar a pensar en el asunto y en la seriedad de la fe. Y debemos preguntarnos: ¿tienen los diáconos verdaderamente la fe enraizada en sus corazones, o hay dudas furtivas, es decir, disimula lo que cree? ¿Está limpia su conciencia cuando hacen una profesión pública de su fe? Un buen diácono, hermanos, en consecuencia, es aplicado al deber por amor a Cristo. Es concienzudo, y si fuera falto de las cualidades mencionadas anteriormente, no sería el tipo de hombre que con conciencia purificada por el Espíritu Santo guarda el misterio de nuestra fe. Por amor a Cristo, el diácono apto se vigila a sí mismo escrupulosamente, haciendo todo lo que está en su poder para permanecer en la más íntima unión con Cristo. Esto es, con el más sublime de todos los misterios divinamente revelados. Ahora, ¿cuál es ese misterio? ¿Cuál es ese misterio que nos habla Pablo ahí en el versículo 9? Bueno, el versículo 16 nos da la respuesta. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, ese misterio que guarda un diácono es Dios manifestado en la carne para salvación sobre bases iguales de judíos y gentiles. En la Escritura también encontramos un ejemplo de un hombre que guardaba el misterio de la fe con limpia conciencia, y lo vemos en el Antiguo Pacto, José, que por amor a Dios permaneció en el camino derecho. Génesis 39:9 nos dice de José: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios cuando él estaba siendo seducido, invitado por la mujer de Potifar para que se acostaran, tuvieran relaciones? Y la respuesta de él fue: ¿cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Y Pablo dice: necesitamos hombres así en el ministerio diaconal también. Tienen que ser hombres que guardan su fe con limpia conciencia, que están dispuestos a morir, a dar su vida por la fe. En sexto lugar, Pablo dice que ese hombre, esto es importantísimo también, debe ser probado antes de ejercer el diaconado como tal, dice el versículo 10. La prueba no se especifica cuál debe ser la labor, esa prueba. Pablo no dice: pruébenlo y hagan esto. No, pero sí se especifica que el hombre considerado al diaconado, su prueba debe preceder al trabajo como diácono. La prueba sería doble: la vida que han vivido y la evaluación de la misma por aquellos que los conocen
y por algún cuerpo apropiado de la iglesia. Es decir, toda la iglesia en general, obviamente nuestra iglesia es más pequeña, es más fácil, pero he sabido de iglesias que tienen 500, 600 personas. No todos conocen a la persona que está siendo propuesta para el ministerio diaconal, pero un grupo significativo sí. Y entonces reúnen a ese grupo. Y obviamente los pastores, juntamente con otros diáconos, van a probar a este hombre antes de ejercer el diaconado. Ahora, ¿qué quiere decir que sea probado primero? ¿Será que deberá ejercer el oficio por un tiempo como prueba para ver si funciona? ¿O será que antes de ponerlo a ejercer el diaconado debe ser probado primero? Bueno, a simple vista, Pablo está diciendo que primeramente debe ser sometido a prueba y luego debe ejercer el diaconado si se hallara irreprensible. Ahora, lo que Pablo está diciendo es que lo que se dice y pide de los obispos, de los pastores, se dice y es válido también para los diáconos. No debe ser elegido un neófito. Deben servir solamente hombres probados en esta capacidad. Esto no significa que el futuro diácono debe primero servir por un periodo de prueba, sino más bien que aquella prueba se enfoca en su vida, en su carácter. Debe hallarse en que él está siendo considerado el diácono una vida consagrada, y esa vida debe proporcionar testimonio de su carácter, no de sus habilidades, sino de su carácter. Esta persona debe estar en condiciones de sostener la prueba, de tener los ojos de toda la iglesia y los de afuera de la iglesia puestos en él. Si pasa la prueba con éxito, entonces es irreprochable. Es decir, no tiene cola que le pisen, no será llamado a cuentas. Tiene que someterse a esa prueba. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Bueno, este método de seleccionar a los diáconos de manera es alarmante hoy en día, porque dista del que sugiere Pablo o se aplica en muchas iglesias de una manera que no es como Pablo dice. Muchos piensan de la siguiente manera: pongamos a este hombre al diaconado, y si lo nombramos diácono, tal vez él deje de ser criticón por la responsabilidad que conlleva eso. Pongámoslo entonces en la lista de candidatos a diáconos. Si es elegido, tal vez podamos sacar algo bueno de él. Eso es un error. Eso es un error. Están poniendo en riesgo a la iglesia y a la vida de ese hombre y su familia también. Eso sería como poner a manejar un autobús lleno de pasajeros a una persona que no tiene licencia para conducir, pero que tampoco sabe manejar ese autobús. Tenemos un claro ejemplo en las Escrituras, hermanos, de las cosas que nosotros debemos ver y esperar primero en una persona que va a iniciar a ser considerada, no a ejercer el diaconado, sino a ser considerada para ejercer el diaconado. Hechos 6:3 nos dice, Pedro dijo: por lo tanto, hermanos, busquen entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Notemos que está hablando de carácter, no de habilidades. En séptimo lugar, Pablo dice en el versículo 12, y ustedes ven que me estoy brincando el 11, ahorita vamos a considerar ese verso 11, pero dice: maridos de una sola mujer. Esto, hermanos, no indica que los diáconos deben estar casados para ser considerados al diaconado o al ministerio, que los hombres considerados al diaconado deben ser casados, ¿no? Al igual que los pastores, es un hecho, eso sí, que la mayoría de ellos van a ser casados. Así que Pablo da estas características para aquellos que se encuentran en la condición matrimonial. Esta frase lo que señala es que aquellos diáconos que están casados deben ser marital y sexualmente puros. Esta es una afirmación positiva que expresa la fidelidad sexual que se expresa en una terminología marital monógama, es decir, de una sola persona, un hombre de una sola mujer. Es análogo al matrimonio: no cometerás adulterio, que también está expresado en lenguaje marital, pero evidentemente abarca otros pecados sexuales como
se evidencian en los siguientes capítulos de Éxodo 20. Por lo tanto, hermanos, un anciano, y podríamos pensar en un diácono también, debe ser el tipo de hombre de una sola mujer. Un hombre que tiene una relación exclusiva con una mujer. Y si es soltero, porque como lo mencioné, no precisamente tiene que ser casado, pero si es soltero, un hombre que demuestra pureza en el ámbito sexual. Todas las demás preguntas relacionadas con el divorcio, los pecados sexuales cometidos antes de la conversión, etc., deben ser tratados con oración y honestamente de la enseñanza de toda la Escritura sobre estos y otros asuntos relacionados, porque también se han dado los casos de que, ¿y qué si es divorciado? ¿Qué si este hombre es divorciado y se le está considerando al diaconado? Bueno, estamos viendo evidencias de piedad en este hombre y la pregunta es, ¿cuándo fue su divorcio? Ese es otro tema, pero tenemos que empezar por ahí. En octavo lugar, y en último lugar, en referencia a los diáconos, en el versículo 12 dice que gobierne bien sus hijos y sus casas. La verdad general, hermanos, de que gran parte del verdadero carácter y dones de un hombre se manifiestan en la forma en que lidera a su familia. Vamos a saber si es un buen líder, va a ser un buen líder en la iglesia cuando vemos que es un buen líder en casa. Algo estaría muy mal si el hombre parece religioso y capaz en la iglesia, pero tiene un hogar desordenado. Eso es incongruente. Una vez más, el hogar es el terreno probatorio, hermanos, para toda aptitud para liderazgo en la iglesia. Y Pablo hace énfasis en esto, tanto en los pastores, y ahora lo vemos, como en los diáconos. Para más detalles, hermanos, ustedes pueden volver a ver el sermón titulado El pastor y su familia, para que usted pueda meditar más sobre este tema. Esto se aplica también a los diáconos. En noveno lugar, quisiera considerar este tema de las mujeres que hacen un servicio, porque Pablo menciona ahí en el versículo 11 y da características también. De manera que en el verso 11 Pablo hace una interrupción para referirse a las mujeres, presentando los requisitos para las mujeres que prestan servicio en la iglesia. La sintaxis muestra claramente que estas mujeres no son las esposas de los diáconos per se, aunque podrían estar ahí implicadas. Pues si la esposa del diácono se distingue por ser una mujer deshonesta, calumniadora, descontrolada e infiel, es un hecho, como lo acabamos de mencionar, que algo malo está sucediendo con el liderazgo del hombre. No podría ejercer el diaconado. De manera que la esposa del diácono está ahí implicada. Tampoco se refiere solamente a todas las mujeres adultas de la iglesia. Para este pensamiento nosotros nos podemos basar en el hecho de que Pablo dice en el versículo 2 que el obispo es necesario que sea. En el versículo 8 dice los diáconos asimismo deben ser. Y este verso 11 dice las mujeres asimismo sean. Entonces podemos notar que es uno y el mismo verbo que coordina a los tres grupos, obispos, diáconos y mujeres. Por eso sería correcto considerar que estas mujeres rinden un servicio especial en la iglesia, como los ancianos y los diáconos. Así que ellas son un grupo las cuales son tomadas en cuenta. Ellas son tomadas en cuenta dentro del servicio. Ahora, Pablo considera a estas mujeres no como mujeres que van a enseñar en la iglesia, sino mujeres como las ayudantes de los diáconos en la asistencia a los pobres y necesitados, etc. Estas son mujeres que prestan un servicio auxiliar, desarrollando ministerios para los cuales las mujeres se hallan mejor adaptadas. Como lo mencioné, si una mujer está quebrantada y necesita consuelo, lo más adecuado es que sea una mujer quien la consuele, quien la abrace, quien le dé palabras de ánimo.
De estas también se requieren ser halladas, probadas y aprobadas en su carácter. Pablo dice que deben ser honestas. Y pienso en esto, hermanos, y les hablo a ustedes, hermanas. Pienso en el servicio que hacen, sea dar palabras de ánimo, enseñar a mujeres, pero también en preparar los elementos de la cena. Esto tiene que tomarse en cuenta también. Dice Pablo que deben ser honestas. ¿Esto qué es? Bueno, que son dignas de respeto, una persona cuyo carácter moral y espiritual evoca la estima de los demás. Sobrias, que no es arrastrada por las opiniones de los demás, de la misma manera que los diáconos, no es dominada por sus apetitos, no es envuelta por ligereza, por cosas mínimas, sufre el agravio, sabe que en su posición recibirá muchos señalamientos de los críticos y entonces no toma las cosas de manera personal. Y Pablo dice lo que no dice de los hombres, que no debe ser calumniadora. Esto no lo dice de los hombres. Ahora, ¿por qué? Notemos que Pablo no dice esto de los obispos ni los diáconos. Igualmente en Tito capítulo 2, eso no dice de los hombres, sino de las mujeres. Bueno, la mujer tiene una tendencia a ser más calumniadora. Por naturaleza, la mujer lucha más que el hombre en esta área. No quiere decir que los hombres tienden o no luchan con esto. Sí, también, pero la mujer más. Calumniadoras es la forma plural para diabolos y es un título que se le asigna a Satanás. Se le asigna de criticón, sembrador de cizaña. De manera que se puede entender fácilmente por qué Pablo enfatiza que las mujeres que recorren la iglesia realizando ministerios de misericordia no deben ser calumniadoras. Es como si Pablo estuviera indicándole a Timoteo: Timoteo, no queremos traficantes de escándalos por alguna lengua mal movida, por favor. Cuida que no haya cizaña sembrada en el corazón de los hombres. Todo aquel que calumnia imita al malo, es decir, imita al diablo. Lo que Pablo quiere decir es que Timoteo debía cuidar que los ayudantes de los diáconos fueran seleccionadas cuidadosamente. Deben ser mujeres como Ruth, como Lidia, quienes se caracterizaron por ser de espíritu afable y apacible, sensatas y discretas. No deben ser mujeres insensatas, ni del tipo que nos hace recordar a Jezabel. Pablo hace una clara descripción de una mujer que es de espíritu apacible, de espíritu sensato y discreta. En Tito, capítulo 2, versículos 3 al 5, nosotros podemos ver un ejemplo de una mujer que es de espíritu apacible, sensata y discreta. Dice ahí el apóstol Pablo, versículo 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Eso es una mujer de espíritu apacible, sensata y discreta, o como dice Pablo, una mujer honesta, sobria, no calumniadora. En conclusión, hermanos, después de exponer la gran responsabilidad de los ancianos, los diáconos y las mujeres servidoras, Pablo presenta también la gracia en medio de todo esto. Ya de por sí el recibir el carácter que se describe en este capítulo 3 ya es gracia manifestada, porque eso viene de Dios. Pero Pablo lo que menciona en el versículo 13 es un incentivo no solo para los diáconos, sino también para los pastores y las mujeres que sirven de manera oficial en la iglesia. Este incentivo serviría para animar y llevar a estos hombres y mujeres a ser fieles en su servicio. Ahora, de ninguna manera Pablo está manipulando con estas palabras del versículo 13. Pablo lo que está haciendo es revelando la recompensa que van a recibir aquellos que sean y se mantengan irreprensibles, íntegros entre el pueblo de Dios. Esto era necesario.
No es antibíblico hablar de incentivos. En la Escritura, hermanos, nosotros encontramos muchos pasajes que hablan de incentivos para los creyentes, aún en palabras de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 19:29, el Señor Jesucristo dijo: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Ahora, trabajar por una recompensa no es de ningún modo pecaminoso. Siempre y cuando, hermanos, uno tenga planes de usar tal recompensa para la gloria de Dios y para un servicio aún mayor en el reino de Dios. Hay que estar enfocado en eso. Pablo lo enseñó y Pablo lo expresó a los filipenses. Él dijo en Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él está hablando de un premio. Y es válido, hermanos. Es válido que nosotros también tengamos en nuestra mente ese premio para ser fieles al Señor. La misma Escritura nos da ese incentivo. Ahora, es completamente correcto y natural considerar la recompensa que aquí se promete como que corresponde a los diáconos y a sus ayudantes. También, hermanos, nosotros podemos ir más lejos y reconocer que tal bendición prometida en el versículo 13 también será realmente disfrutada para los ancianos, así como por los diáconos y las que los ayudan. En el verso 1 se nos señala el incentivo para los ancianos. Su tarea es gloriosa. En el versículo 3 añade el incentivo para los diáconos y las servidoras auxiliares. Su recompensa es rica. Y entonces, hermanos, nosotros no debemos dejarnos desviar por el hecho de que la tarea de los diáconos es servir y no gobernar como la labor de los ancianos, y comenzar a pensar livianamente de ellos y de su oficio. O por otro lado, que nos encontremos despreciando o teniendo en poco tal oficio que nadie quiere entrar en él. Como no estoy gobernando, como no estoy detrás de un púlpito, entonces no quiero ese servicio de diácono. La palabra traducida, y esto nos debe servir, hermanos. La palabra traducida grado significa posición y tiene como sentido básico peldaño. Y aquí tenemos que pensar en una escalera y sus peldaños. Dice que ellos se ganan un grado de honra. Entonces debemos recordar, hermanos, que los diáconos que han servido bien adquieren para sí una noble posición, un noble honor. No pensemos que estas palabras van dirigidas solamente también, por otro lado, hermanos, porque podríamos pensar la iglesia en su totalidad. Bueno, eso es para los pastores, eso es para los diáconos o para algunas mujeres que están llamadas a servir oficialmente. No pensemos que estas palabras van dirigidas solamente a los que el Espíritu Santo capacita y aparta para el ministerio como tal. Todas estas cualidades enumeradas por el apóstol Pablo para los ancianos, para los diáconos y las mujeres que prestan un servicio auxiliar también son para cada creyente en particular. Si bien no todos son pastores, no todos son diáconos, no todas son servidoras auxiliares, ante los ojos del Señor somos sacerdotes que servimos y representamos un reino y a su rey. Pedro en su segunda carta en el capítulo 2, versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. A esto se le llama el sacerdocio de los creyentes. Esto quiere decir, hermanos, entonces, que cada uno de ustedes que se han identificado con Cristo deben procurar tener la misma madurez que deben tener los pastores y los diáconos. Es cierto que ustedes no están al frente de la congregación como tal, pero están frente a otra audiencia. En el caso de los hombres, por ejemplo, los hombres casados tienen una audiencia. Ustedes tienen una audiencia, su esposa, sus hijos, los hermanos de la iglesia, sus compañeros de trabajo y todo aquel que lo está observando.
Ustedes, esposas, de la misma manera ante su esposo, hijos y todo aquel que esté observándola. Solteros, ustedes también. Hay personas que los están observando y probablemente saben que usted es cristiano. Usted también debe ganarse un grado honroso y mucha confianza en la fe. Pero también tenemos a los hijos. Hijos, también ustedes. Sus padres necesitan ser alentados en la fe, aún por ustedes mismos, con su conducta cristiana. Ahora, Pablo está exponiendo el poder del Evangelio y los efectos de este en la vida de los santos, de los creyentes, manifiesto en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. El Evangelio nos lleva a comportarnos como es digno del Evangelio. Es por esa razón que si usted no ha creído el Evangelio, es imposible que usted pueda ganarse un grado honroso y mucha confianza en la fe ante los que están a su alrededor, pero también ante Dios el Padre. Así como un hombre que no puede ejercer el pastorado o el diaconado si no está en la fe. De la misma manera cada uno de ustedes, hermanos. Pero nosotros, ninguno, ni los pastores, ni los diáconos, ni las mujeres auxiliares dentro de la iglesia, ni ninguna persona, no podemos ganarnos ese grado de honor y mucha confianza en la fe fuera de la obra del Señor Jesucristo. Pues solamente Él fue el que pudo ganarse el más alto grado de honor y mucha confianza en la fe, que es no en la iglesia, no en los pastores, no en los diáconos, sino en Cristo Jesús. Y ese es nuestro fundamento. ¿Cómo hemos de comportarnos como es digno de una iglesia? Bueno, fundamentándonos en la persona de Jesucristo. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por lo que tú nos has permitido escuchar, por lo que nos has permitido considerar a la luz de tu palabra. Oh Señor, la tarea es tan grande, la labor es tan ardua, que, Señor, nos sentimos muy pequeños ante esto. Y reconocemos, Padre Santo, que si no fuera por Jesucristo, quien se ganó el grado de honor más alto y mucha confianza en la fe, y por esa razón es que confiamos en Él, no solamente para salvación, sino también, Señor, para desarrollar nuestra vida cristiana y para saber cómo comportarnos en la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Necesitamos de la gracia de Jesucristo. Señor, queremos orar para que tú bendigas a nuestra iglesia local con diáconos. Que tú, así como hemos estado orando por más pastores, oramos por diáconos también. Para que tú nos inquietes, para que nos dé la sabiduría, para saber cómo preparar, cómo también, Señor, buscar entre nosotros hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Danos esa sabiduría, Señor, para escoger a este tipo de hombres. Haz que sean evidentes entre nosotros, que puedan sobresalir entre nosotros. Ruego, Señor, para que tú puedas hacer la obra a través de esta predicación, dándonos más claridad, más luz en la manera en cómo nosotros debemos conducirnos para poner en orden las cosas en nuestra iglesia local, Señor. Y así oro por todas las iglesias también que son tuyas, por los pastores, incluso, Señor, por los diáconos, si hay diáconos en estas iglesias, para que tú sigas bendiciendo estas iglesias también y usándolas. Gracias, Señor, por hablarnos al corazón y por también, Señor, llévanos a meditar sobre el obispo de obispos y el diácono de diáconos, que es nuestro Señor Jesucristo, quien nos mostró las dos cosas. Él vino a ser el pastor de tu iglesia, pero también vino a servir a tu iglesia. Y esto es glorioso, Señor, porque nos están mostrando
en los obispos y en los diáconos el carácter, la personalidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.